Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Frecuencia NDT. Tenemos un invitadazo especial, un amigo, un hermano, un colega de profesión, el mismísimo Oscar Padrón. Padroncito, muchas gracias por aceptar la invitación y colaborar con nosotros. Aquí tenemos a Rovira, Víctor Rovira, el mismísimo. Padrón, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, ustedes por Eh, invitarme un gusto. bueno, siempre es emocionante que este tipo de proyectos surjan. Creo mucho en este tipo de proyectos y felicidades a darle. No, muchas gracias, Padrón. No, este está buenísimo porque tú eres experto en soldadura y hay muchísimos temas de soldadura, muchas dudas en campo. No sabes, todos los chavos, cada vez que platicamos con ellos, siempre nos están diciendo, tú mismo lo sabes, cuando has estado en plataformas, cuando hemos salido a otros lugares, la cantidad de preguntas que siempre surgen. Y pues la verdad que ahora que nos brindaste de tu valioso tiempo, pues quisiéramos atender alguna de las preguntas que nos han hecho llegar, pues ahora que tú estás aquí, si estás de acuerdo, ¿verdad? Claro, claro, no, no soy experto, ¿verdad? Ahí andamos aprendiendo. Soy una persona de campo, siempre me ha gustado el campo. Entonces, digamos que el conocer o el ir conociendo es lo que me ha ayudado, ¿no? A ir adquiriendo, pues, un abanico, ¿no? De posibles respuestas, ¿no? Para Claro. darles y pues espero que sean de ayuda, sobre todo para yo siempre lo digo, la gente joven es lo más importante y Fíjate que acabas de mencionar algo bien, bien importante y eso lo hemos visto nosotros aquí con la capacitación, con los puntos de inspección. Siempre nos dicen, es que la persona cuando viene de campo conoce todos los vicios ocultos que pudieran haber en el campo y conoce realmente lo que va a salir ahí, detrás de los libros, ¿no? Y eso es algo que nos suena muy, muy lógico a nosotros, ¿no? Nosotros podemos leer un manual y decir, ah, bueno, de acuerdo al libro, a tu procedimiento viene estipulado que lo hagas así, 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 así. Bueno, y si dentro de ese proceso me gana una indicación, o sea, hay algo que no viene estipulado y qué tengo que hacer. Y es donde suelta la incógnita, ¿no? Donde dicen los participantes, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, ahí viene el expertise del técnico, ¿no? El feeling que podemos decir que el técnico debe de ir adquiriendo estando ahí, porque no hay de otra más que estar ahí sí, así y es. poderlo sacar. ¿Cuántas veces no nos hemos topado, por ejemplo, en arreglo de fases? Estás haciendo un arreglo de fases y le preguntas al técnico, oye, ¿te pasaron el tipo de junta? Ajá. No, es que exactamente lo que me estás marcando está tanto y yo tengo un cambio de bisel exactamente en ese punto. Ese. Entonces realmente no creo que sea una indicación relevante, sino es parte mismo de la configuración que tal vez tú la tienes diferente a la hora de hacer tu barrido y pues es lo que te está arrojando esta indicación, Es ¿no? justamente eso. Entonces yo les Totalmente. digo, el campo es muy, muy indispensable. Yo he visto muchas personas y a veces lo he comentado. Nosotros tenemos aquí un nivel 3, nuestro nivel 3 de casa, que cuando nosotros revisamos el perfil de él para poderlo llevar al nivel 3 fue justamente eso, ¿no? A ver, ¿qué experiencia él tiene en campo? Ah, bueno, trae 6 años, 7 años en campo, ok. Ya vimos su experiencia en campo. Que él es ingeniero, en que no, pues que es ingeniero mecánico. Ah, perfecto, cumple con las cosas. Sí. ¿Qué sigue? El idioma, porque el idioma es algo bien importante en cualquiera de las certificaciones, los códigos, Correcto. normas, especificaciones, las encontramos así. Y una vez que seleccionamos el perfil, llegamos a la parte de la examinación y en su primer examen pasó el examen básico, pasó el examen de ultrasonido y fue avanzando y dices, no le costó trabajo, ¿por qué? Porque venía de campo, no le tuvimos que platicar nada, no le tuvimos que enseñar adicionalmente nada, ¿no? Y la experiencia en campo lo es todo, yo creo que tienes mucha razón en eso. Así es y pues bueno. Qué bueno que seas de esos que hacen mucha falta de campo. Pues por ahí le enviaron a Rovira una pregunta, la pregunta inicial. Rovira, adelante con la Sí, a pregunta. ver, Oscar, por favor dinos cómo llegaste a este mundo de la soldadura, qué fue lo que más te atrapó, qué fue lo que te gustó de esta profesión. Bueno, no sé qué tuvo exactamente la soldadura. Se me hizo es una ciencia, ¿no? Es algo que va más allá. Tú ves un destello, pero ya cuando empiezas a darle zoom a ese destello ahora con toda la tecnología, por ejemplo, ver un GMAW y ver cómo cambia esa gotita, ese spray, ese arco pulsado, cómo se ve a la hora de aplicarlo, dices, es un mundo, Claro.
es toda una ciencia y eso me atrapó. Realmente, por ejemplo, yo no creo mucho en los estudios formales, vamos a decirlo así, Ok. y pues yo ya andaba trabajando y no había estudiado, pero llegó un punto en el de que dices, bueno, ya hice niveles 2, ya hice inspección de soldadura, pues bueno, ¿Qué me sigue? interesa saber más, ¿no? ¿Qué sigue? Y vi que había una especialidad, había posgrados, pero no tenía ni una ingeniería. Ok. Entonces, ¿qué me obligó? Tuve que estudiar una carrera de ingeniería, soy ingeniero civil de profesión, para poder accesar a esa especialización, ¿no? En tecnología de la soldadura industrial, que es un posgrado, ¿no? Como tal, y no se me olvida, ¿no? Cuando ya estaba en el posgrado, hice todo el proceso para entrar a la maestría en soldadura, y me preguntaban, oye, ¿por qué quieres estudiar la maestría? Y yo les decía, bueno, es que cuando yo llegué aquí a la especialidad, yo veía una pecera, ¿no? Y con la especialidad ya me dejaron pegar mi cara en esa pecera, ¿no? En ese cristal. Bueno, yo quiero estudiar una maestría para aventarme dentro de la pecera y verlo más profundo. ¿Qué quiere decir? Desarrollar más técnicas microscópicas, pruebas no destructivas, ensayos destructivos que me ayudan a entender el porqué de las cosas, ¿no? Claro. En este caso. Súper bien. Al final somos espíritus inquietos, ¿no? Así Así que es. quede como Exactamente, hashtag sí. ahí, espíritus inquietos. Y eso es algo bien, bien importante cuando no te quedas nada más con lo que te dieron, ¿no? El que Así tú es. sigas buscando. Yo siempre les he dicho, este tema de los ensayos no instructivos de la soldadura es mucho autoestudio, ¿no? O sea, podemos ver en libros muchas cosas, pero si nosotros no queremos ver más allá, ver un poquito más. Yo, por ejemplo, el ejemplo que siempre le pongo a los participantes, les decía de Rómulo, ¿no? Les decía, aquí en México, por ejemplo, hay niveles 3. ¿Cuántos niveles 3 hay por ahí? 80 y tantos, 90 y tantos, no recuerdo bien. Pero, ¿cuántos hay? 97.2. Exactamente. Entonces yo le decía, ¿qué fue lo que te cautivó llegar a eso? ¿Qué fue lo que te hizo que tú marcaras la diferencia, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo salir de todo lo que traíamos del frasco que traíamos de ASNT, de la certificación nivel 2 SNT-TC1A? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, quiero algo diferente, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, que no te quedes ahí, como tú dices, Correcto. meterme más, 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 pero eso solamente sabes cuándo pasa, cuando nos apasiona algo, cuando algo realmente nos Exactamente. gusta, ¿no? Un buen amigo de allá de Ciudad Madero, nivel 3, comentaba eso, ¿no? Realmente, ¿por qué hizo sus niveles 3 o cómo fue haciendo sus niveles 3 a partir de una oportunidad que se convierte en una necesidad, ¿no? Exacto. ¿Sí? Una oportunidad, ¿por qué? Porque te están ofreciendo trabajo si eres nivel 3. Pero también de una necesidad de que si uno no tuviese esa pericia, eso de ser espíritu, de que no te quedas con eso, ¿no? De que Inquieto. quieres más, vas a ser inquieto, Ujú. pues eso dices, bueno, es una oportunidad que se te convierte en una Una necesidad. necesidad y dices, vamos a hacerlo y le das para adelante, ¿no? Claro que sí, Sí, mi es cierto. estimadísimo padrón. Qué Muy bueno. bien. Mira, todas estas preguntas que tenemos aquí preparadas para ti fueron preguntas que nos han ido haciendo a nosotros y cuando platicamos que iba a estar también con nosotros fueron preguntas un poco más específicas, ¿no? Sí, Entonces, Correcto. vamos a irlas platicando. Mira, una que nos hicieron llegar es ¿qué opinión tienes acerca de los requerimientos del código AWS respecto al inspector? Porque hay un apartado que dice que puede ser un inspector por la Bureau de Canadá, Bureau Canadian, ajá. puede ser un CWI activo o que haya sido su aunque ya no lo haya renovado. Puede ser nivel 2 visual Visual. por SNTT1A o una persona que por experiencia haya sido designada en esas funciones, ¿no? Así es. Pero la pregunta es por qué para ser CWI te cuesta 80,000 pesos mexicanos y ser nivel 2 por SNTT1A te cuesta 10,000 pesos. Entonces, ¿qué piensas de esos requerimientos? Bueno, si bien es cierto, un inspector visual, yo siempre pongo así en la balanza, ¿no? Un inspector visual no nada más es soldadura. Claro. Un inspector visual va más allá. Considero que un inspector visual nivel 2, cuando haces tú la reciprocidad de ASNT
como CWI hacia SNT te manda como nivel 2. Visual. Yo entiendo, visual, ¿no? Yo entiendo que lo mismo tomó AWS y lo plasmó dentro de su código, pero a ciencia cierta difiero, ¿no? Porque ni un CWI va a llegar a saber todo lo que sabe un inspector visual nivel 2 como tal en su body knowledge, es totalmente distinto a lo que puede llegar a saber. Ni un visual nivel 2 va a llegar a saber en soldadura lo que sabe un CWI, ¿no? Claro. Entonces creo por ahí les faltó acotar un poquito. Podría ser medio injusto para un CWI que, pues digamos, que se es más complejo y que ese trabajo del código también te diga, bueno, lo puede hacer un nivel 2. Bueno, es que realmente, sí, realmente un CWI nada más es una persona que cubrió ciertos requisitos, pasó unos exámenes y pues ahora es CWI, ¿no? Es un inspector de soldadura certificado, ¿no? En el caso de un nivel 2 en visual, pues a final de cuentas también reúne ciertos requisitos para llegar a ser inspector visual nivel 2, pero volvemos a llegar al mismo punto, ¿no? Si eres un inspector en soldadura, obviamente vas a estar enfocado en soldadura, ¿verdad? Pero este nivel 2 de visual no creo que cumpla con todo el body knowledge. No, para tener el mismo peso en un código de soldadura. Sí, sí, justamente. Y eso que mencionas es bien importante, ¿no? A nosotros también nos pasa en los cursos, ¿no? Cuando llegan a los cursos dicen, oye, ¿ves curso de inspección visual? Sí. ¿Y las soldaduras dónde están? Híjole, es que si tú revisas el temario de CP105, nos habla que es industria en general, no nada más soldadura. ¿Quieres soldadura? Te vendemos un curso de inspección visual especializado en soldadura. No más, ¿no? Entonces, sí tienes mucha razón ahí. Hay que como que separar, diferenciar eso para que puedan ellos también ir abriendo los caminos. Y esa pregunta siempre les causa mucha confusión. Yo creo que es por eso que te la pusieron ahí. Injusto no me parece. Sí, okay. O sea, tal cual como injusto, no, porque así lo marca el código, ¿no? Okay. Pero a ciencia cierta no creo que tengamos las mismas capacidades. Correcto. Es nada más delimitar eso, ¿no? Muy bien. ¿Listo, dice, ¿cómo se verifica que una soldadura cumple con los criterios de aceptación? ¿Cómo verificas que una soldadura cumple con los criterios de aceptación? Bueno, para cumplir, primero debemos de saber cuál es el servicio que va a prestar esa soldadura, ¿no? Okay. O esos weldments o elementos a soldarse o que se unieron, pues para determinar cuál va a ser el criterio de aceptación y rechazo que va a tener cada discontinuidad que nosotros encontremos, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas, yo siempre les digo, me dicen, oye Oscar, ¿verdad que 6 milímetros de un socavado están rechazados? ¿Para qué? ¿Dónde? Ya sé. ¿Y qué código te aplica? ¿Y cómo lo está? ¿Qué tipo de carga? ¿Qué tipo de servicio? Entonces, hablar así de las discontinuidades como, digámoslo así, como estamos acostumbrados a hablarlo coloquialmente, pues no es muy profesional, ¿no? Necesitamos acotar las cosas, el por qué o para qué se está haciendo esa soldadura. Correcto, Oscar. Oye, ¿y cómo ayudarías a determinar el precalentamiento de una tubería, por ejemplo? Para determinar el precalentamiento... La temperatura a la que debe ir. Bueno, ahí me metería yo a un tema, ¿no? Un poquito antes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un inspector de soldadura, que aquí en México el inspector de soldadura certificado del CWI, uh-huh. Ajá, ¿hasta dónde llega su alcance contra un ingeniero de soldadura? Uh-huh. Sí, no todo CWI va a conocer a fondo ciencia de materiales, comportamiento a ciertas temperaturas de ciertos materiales. ¿Cómo decirte qué precalentamiento es el adecuado? Creo que es muy ambigua la pregunta porque depende de qué material vas a estar soldando, ¿sí? ¿Qué es lo que el servicio que está prestando? ¿Qué tanto te afecta?
ese cambio de temperatura, qué espesor estás manejando. Entonces, considero que el precalentamiento adecuado o qué elementos, ya el ingeniero de soldadura te va a decir, ok, pues yo considero que de acuerdo a las propiedades del material, ¿sí? Lo adecuado es esto. Ok. De acuerdo a este electrodo, es este. ¿Cuál vas a poner de precalentamiento? Pues la que sea mayor, ¿no? Ok. Siempre y cuando no traiga en detrimento las propiedades mecánicas del material, ¿no? Ok. Entonces Entonces, ahí bueno, está la para poder ingeniería. contestarnos bien esta pregunta, para la persona que hizo esa pregunta, que nos regalen un poco más de información para podérselo pasar nosotros al ingeniero Padrón. Padrón, y bueno, él nos pueda mandar un correo con la respuesta y con mucho gusto se las contestamos. Sí, con todo Por gusto. eso ¿ok? Muy bien, ya habíamos platicado esto, pero también tiene duda. ¿Cuál es la diferencia entre inspección visual de ensayos no destructivos con la aplicación de soldadura de un CWI? Bueno, es que el CWI está capacitado solamente para inspeccionar soldaduras. Ok. Un inspector visual nivel 2 está capacitado, te mentiría, pero antes traía, cuando yo hice el curso en Entonces, su momento, claro. traía componentes electrónicos, ahorita ya se enfocó a metales, ¿no? O hay una específica de metales, pero pues realmente, ¿por qué lo menciono? Es decir, tiene un mundo más amplio, ¿no? Ok. O sea, vas a analizar un metal desde que está como weldment, sí, como pieza, ¿no? Base. Como viga, Ujú. etcétera. Y en el caso de CWI, nada más si se va a soldar. Ok. Si Correcto. no, digamos que no me interesa el material hasta que yo digo, es que este se va a soldar con este, entonces Ahí es mi trabajo. yo empiezo a trabajar, ¿no? Excelente, excelente, Oscarín. Oye, y relacionado con el heat input, también nos preguntan cuál sería el adecuado del resultado que te da, de acuerdo con la fórmula. ¿Cómo sabes que ese heat input es el adecuado? ¿Qué factores están ahí involucrados, Oscar? Bueno, factores, pues vamos a volver a caer a lo mismo, ¿no? Materiales, qué materiales son, qué espesores vamos a trabajar. En base a eso vamos a determinar el precalentamiento adecuado. ¿Cuál es el mayor temor cuando tú utilizas un heat input alto? Cambiar la microestructura del material. Pero ¿cómo se va a cambiar esa microestructura? Porque vas a llevar de cero, bueno, de arriba de 10 grados centígrados, vas a elevar la temperatura hasta 1500, Arriba de 1537. arriba de, 1500, vamos a por decir un número, ¿no? Y para que tu material se funda. Entonces, tu temor es el enfriamiento, ¿no? La velocidad de enfriamiento es lo que te... Entonces, si tú utilizas un heat input más alto, pues vas a aportar más calor, vas a llevar a una mayor temperatura ese punto de fusión de cada uno de los materiales, en este caso, pues el electrodo y el material base. ¿Y qué es lo que vas a cuidar? Pues esa bajada. Pero si yo pongo un precalentamiento a 200 grados centígrados, ya ese trancazo no se va a No lo sentir sentí. tanto. ¿De qué otra forma lo puedes determinar? Bueno, proceso de soldadura, ¿no? Ok. Debemos de entender que los procesos de soldadura pues van a cambiar todo el heat input que es más adecuado, ¿no? Y las especificaciones, ¿no? En este caso pues estuve trabajando para una empresa europea que te decía, no, hasta 5 para estos procesos, no, hasta 3 Ok. kilojoules para estos otros. Entonces, sí es muy importante saber ese cambio, digámoslo así, esa velocidad de enfriamiento, hasta dónde la voy a dejar caer para que no sufra un cambio microestructural de ese material, ¿no? Ok. Entonces, por eso es que cuidamos el heat input, para no llevarlo más arriba de lo que debemos de llevar el material, ¿no? Muy bien. Correcto, perfectísimo, muchas gracias. Muy bien. La que sigue dice, ¿cómo mantener la objetividad cuando hay interés de por medio en un proyecto? O sea, ¿cómo mantienes tú la objetividad
cuando ves que hay medios ahí de intereses en el proyecto? Creo que es lo más difícil, ¿no? Claro. Creo que no sé cuántas preguntas tengas, pero creo que es muy difícil, ¿no? Contestar, porque yo siempre he dicho que la objetividad es subjetiva, ¿no? Subjetiva, exacto. Sí, si yo quisiese medir exactamente objetividad, no habría un parámetro. Ok. No tienes un 0 a 10. ¿Qué es ser objetivo? Ah, no, pues ir al punto, ok. Entonces, si yo me apego al código, pues estoy siendo objetivo totalmente. Claro. Ujú. Sí, ya los intereses de por medio ya no estamos hablando de la objetividad. Ya estamos Ya perdiendo. estamos hablando de principios, ya estamos hablando de habilidades blandas. Ahora nos gusta mucho utilizar ese término, de habilidades blandas que ya hablan de tu ética, de tu moral, de tus principios, de cómo eres como persona, cómo actúas. Entonces, por eso te digo que la pregunta es interesante, es muy difícil, porque creo que es como cuando agarras un diagrama hierro-carbono, pues tú dices, carbono contra temperatura y está fácil, ¿no? Pero si le metes ahí y lo haces tetragonal, ya dices, ah, canijo, Ya no fue. ya cambió, Ya cambió. y ya el aumentar este material, perdón, este elemento aliante o este otro, pues ya modifica a lo mejor toda la estructura, ¿no? Entonces, Se vuelve complicado. ya estamos metiendo varios factores, ¿no? Y luego en este país, Y luego en este país. Sí, te contratan, muchas veces te contratan pensando que tú les vas a pasar todo. correcto, Es eso lo es lo más que común, sí, sí, sí. es el error principal, ¿no? Entonces, Sí, que nosotros igual es muy común que llegan y, oye, pero pagamos el curso, sí, pagaste porque te diéramos la capacitación, Claro. pero no estás pagando por pasar, es un proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje, es un tiempo de experiencia, pero nada más de que llegues, tomaste el curso y ya tienes capacitación y tienes certificación y ya eres ultramaster, no. no, y a lo mejor pasas. Claro, En el mejor de los casos, yo siempre digo, en el mejor de los casos pasaste el curso, claro. pero eso Sí, no te va ¿no? a certificar. Correcto. Hay que cumplir Correcto. los tiempos. Exactamente. Oscar, ahora que estamos en la meca de la tecnología, como nos ha dado en la historia de la humanidad, ¿cómo está cambiando la inspección ahora que se utilizan drones, cámaras superpotentes y etcétera? ¿Cómo lo ves desde tu ámbito? Para mí es genial. Te soy sincero, yo soy un poquito peleado con la tecnología. O sea, yo soy de la vieja escuela, hands-on, no. Se me complica, sí lo llego a hacer, se me complica, pero la realidad es de que antes pasaba algo hace 20 años, 20 y tantos años que yo empecé en esto, pasaba algo y decían, a ver, saca las radiografías, y veías las radiografías y decías, a ver, es que no, y no encontrabas el por qué, y cortabas y iba a pruebas mecánicas y ya tú lo veías así a tantos aumentos y decías, ah, se fue por esto. Hoy en día tú ya puedes meter a lo mejor un boroscopio y sin necesidad de cortar, ¿no sabes qué? Nada más vamos a abrir, vamos a reparar y le damos para adelante. O el software, ¿no? Ahora con la radiografía digital. Exacto. La radiografía y ya todo es digital. Empiezas a jugar con el software para tener una mejor imagen. No, pues antes simplemente en un tanque vertical, en el último anillo, ahorita lanzas el dron y te libras de andamios, de riesgos. Sí, lo hemos platicado, ¿no? Oye, hay que comprarnos un dron y empezar a ver, porque si no nos quedamos obsoletos, Claro. pero pues, la realidad sí se me complica, y pero al final de cuentas es un mundo, yo pongo de ejemplo a la gente que tiene entre 50 y 60 años. Yo ya crecí desde los 9, 10 años, tuve un ordenador en casa, ¿ok? Pero la gente que tenía 50, que tiene 50, 60 años, no tenía un ordenador en casa. Y ellos se tuvieron que adaptar ¿a qué? A los correos, al Word, al Excel, al PowerPoint, por decir algo sencillo, ¿no? Y hay quienes son buenísimos en eso. Entonces, ¿qué quiere decir? La tecnología no va a parar. No porque nosotros no nos queramos adecuar,
la tecnología va a parar y los que van a quedar obsoletos, tal vez, seríamos Sí, nosotros, sí, ¿no? sí. Pero fíjate, Oscar, que ahí va concatenada una pregunta, discúlpame, Rovira. No, Es que justamente habla de la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de la película esa de Yo Robot de Will Smith? sí. Sí. Que el robot no pudo diferenciar entre una vida u otra porque solamente se basó en los signos vitales de lo que teóricamente, quién teóricamente tendría más posibilidades de vivir y salvó a la persona pues, equivocada, ¿no? Ajá, En por ese decirlo momento, así, ¿no? por decirlo así. Entonces, yo sé que la inteligencia artificial y todo lo que venga en el futuro puede ser inclusive más estridente, con más agudeza que nuestros propios ojos, pero ¿cómo ves ese avance y cómo viene la inteligencia artificial en la inspección? Yo creo que para ciencias exactas lo mejor que existe en el mundo hoy en día es la inteligencia artificial. Que Nos puede desplazar. Claro, ciencias exactas. nos está desplazando. Sí, pero ciencias exactas, ¿eh? Dejémoslo así. ¿Por qué? Porque tú tienes una fórmula que la inteligencia artificial va a hacer la misma operación millón de veces y tú vas a llevar una. Claro. Ajá, va a hacer esas interacciones muchísimo más rápida que nosotros. Pero en todo lo que tenga muchos más parámetros, no creo que sea lo más adecuado. Volvemos al punto de la pregunta, ¿no? Donde me dices, bueno, ¿cómo ser objetivo, no? Si hay Claro. intereses de por medio. A ver, pregúntate a la inteligencia artificial y ni siquiera te vas a ver qué decir. Bueno, es Te que voy a preguntar 10 veces. vuélveme o dame más datos para poderte contestar. ¿Por qué? Y aún así te va a dar una respuesta que tú a lo mejor te vas a reír, ¿no? Sí, correcto. Fíjate, nos pasó en un tanque de enterrado, de almacenamiento de gasolina, que, claro, les enseño a los inspectores todas aquellas posibilidades que son de discontinuidades que esperamos, ¿no? De esos tanques. Pero una vez salió una imperfección, una discontinuidad que no sabíamos cómo nombrarla. La vimos y dijimos, ¿qué es esto? Se parecía como cuando tú tienes el piso de azulejo y entre azulejo y azulejo, como si hubieras roto una parte del azulejo. Pero aquí nosotros decíamos, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ¿Cómo nombramos? ocurrió esto? O sea, porque no era una rotura, era como si simplemente alguien hubiera llegado con un cortador y le hubiera hecho así el corte y hubiera arrancado un pedazo de metal. No era corrosión, no era un defecto de soldadura, no era un socavado, o sea, dijimos, ¿cómo lo nombramos? Entonces, tú tienes la inteligencia artificial, te va a detectar todo y te hubiera dicho aquí hay algo, ya está, es el objetivo principal, pero no podría hacer un análisis como nosotros después empezamos a investigar de dónde venía la pieza, cómo fue confeccionada al momento del montaje, un montón de cosas para llegar a la causa raíz, pero creo que la inteligencia artificial ahí se hubiera atorado más que nosotros. Claro. Así es. Sí, entonces, vuelvo a decirlo y ser reiterativo, ¿no? Al final de cuentas para ciencias exactas, eso es lo mejor. Perfecto. Muy bien. Mira, bueno, dentro de las preguntas, tenemos más preguntas, pero también hubo una sección que quisimos armar, ¿no? Donde Rom decía, oye, pues hay mitos, ¿no? Y hay realidades, ¿no? Dentro de la soldadura. Y eso es algo que causa mucho ruido, ¿no? Pues, oye, lo que hablamos ahorita de los tratamientos térmicos, ¿no? Hablamos también de cuándo sí se debe aplicar, cuándo no se debe aplicar, en qué momento, si antes de realizar una soldadura, si después de la soldadura. Entonces tenemos algunos mitos. Estos mitos casi siempre, bueno, esos son 4 o 5 mitos que nos hicieron los soldadores. Estos en específico son de soldadores. Soldadores que pusieron así como que la duda, no quieren poner su nombre, pero nos dicen, tengo este mito. ¿Es cierto o no es cierto? Te los vamos a platicar. Claro, claro. El mito 1, ¿no? Dice, siempre es obligatorio hacer un precalentamiento después de soldar. Un post-well Un heat post, treatment. así. Un Sí. post-well heat treatment. Ok, creo yo que ¿Es necesario? para, ¿cómo decirlo? A final de cuentas, los códigos te hablan de un preheat
y de un post-well heat treatment. ¿Cuándo es necesario? Primero hay que saber para qué nos sirve, ¿no? ¿Para qué nos sirve un relevado de esfuerzos? ¿Sí? Realmente la palabra tratamiento térmico es algo que va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a utilizar un tratamiento térmico como tal, debemos de llevar la temperatura arriba de la AC3, entonces vamos a tener de la línea A3, perdón, donde vamos a determinar arriba de 730 grados aprox, 723, vamos a determinar y vamos a poder llegar a hacer un cambio en la microestructura del material. Okay. En cambio, en un relevado de esfuerzos, ¿qué haces? Normalmente cuando tú sueldas, pues no cuidas esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desde el momento en que tú agarras un electrodo, por ejemplo, lo echas. Terminas el electrodo, lo quitas. Lo que tú ya soldaste ya se te enfrió, o se te está enfriando, ¿no? Cuando tú agarras, en esos segundos en los que cambian de electrodo y le vuelven a echar, ya hubo un esto. Sí, ya hubo ese cambio, ¿no? Muy común. ¿Qué nos puede, entonces, pensar que vamos a tener una temperatura homogénea durante toda la soldadura? Por eso les hablaba también ahorita que me preguntaban del heat input, okay. Sí, pues es un poquito difícil o ambiguo decirte que se va a comportar de determinada manera, ¿no? Okay. Sí, entonces ya vamos a tener el heat input. Luego, ¿cuánto me tardo en cambiar el electrodo? ¿O cuánto me tardo en esto? ¿O cuánto me tardo en dar toda la vuelta? Entonces, ¿cómo determinar si voy a ocupar un tratamiento térmico? Bueno, si lo hablamos como tratamiento térmico, no sería nada más posterior, sino desde el precalentamiento estamos teniendo un tratamiento térmico, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar un calor para mantener una homogeneidad en cuanto a temperatura y para que nuestra microestructura no cambie. Entonces, yo siempre he dicho, y ahorita traigo ese dilema desde hace un año, que calificó un procedimiento, no me lo vas a creer, pero el procedimiento me trabaja mejor, me tiene durezas más altas después del relevo de esfuerzos que si la dejo as weld, o sea, como quedó la soldadura. Okay. Pero algunos clientes dicen, no, es que tienes que hacer relevo de esfuerzos. Pero mira, ya te comprobé que es perjudicial el relevado de esfuerzos posterior a la soldadura. ¿Para qué lo quieres? Sí, entonces, con todo este panorama, te puedo decir, no siempre se debe de hacer un precalentamiento y no siempre se debe de llevar a cabo un relevado de esfuerzos posterior a la soldadura. Ok. Pues ahí está la respuesta para el soldador anónimo. Sí, sí. Muy bien. Para Juan Gabriel, le vamos a poner. Juan Gabriel. ¿Cuál es la número 2? El mito 2 que nos pone aquí. Dice, ok. Además que ya me perdí. Es que como son muchas. Sí, son bastantes. Entonces aquí nos dicen, bueno, para la post-soldadura, ¿no? Sí. Post-tratamiento, ¿solo sirve para quitar tensiones? No, realmente es para homogenizar la microestructura. Okay. Digamos que lo llevamos a una cierta temperatura y pues las moléculas son los átomos, mejor dicho, a la hora que los átomos pueden estar estáticos, ¿no? Una vez que les empiezas a meter calor, estos se empiezan a excitar y dependiendo del tamaño de los átomos se pueden llegar a un mejor ordenamiento. Por ejemplo, si tú tienes una dislocación en la microestructura, con el calor que le metes en el relevo de esfuerzo, okay, tal vez puedes hacer el reordenamiento y esa vacancia que te quedó libre, eliminarla. O ese brinco que dieron lo puedes
volver a meter dentro de tu retícula, ¿no? Entonces, realmente es por eso que se dice que liberas tensiones. Sí, Sí, pero realmente a la hora que liberas esas tensiones, ¿qué pasa? Si tú tienes un material ya sea tensionado o comprimido, en esos puntos, en los puntos máximos de flexión o de compresión, el material va a estar durísimo. ok. ¿Por qué? Porque o lo estás apretando o lo estás jalando. Entonces, entre los átomos existe una ley de magnetismo, vamos a llamarlo así, ni que estés tan acá ni que estés tan allá, ¿no? Entonces, a la hora que tú les metes calor, se Sí, relajan, tú te quedas con tu espacio, yo me quedo con el mío, vamos a ordenarnos, tú vas allá, tú vas acá, yo me quedo aquí y listo. Entonces reducimos durezas, reducimos las tensiones o compresiones residuales y bueno, nos traen otros beneficios, ¿no? Nos ayuda a tener una mejor tenacidad, nos sirve para tener Las otras propiedades. propiedades, ¿no? En estos materiales. ok, muy bien. Perfectísimo. Bueno, también son muchas las que nos han hecho, pero bueno, hay unas que dicen que se puede hacer con cualquier tipo de utensilio que caliente, ya sabes, un calentador, una torcha, con cerámicas y demás. Qué, qué respuesta tienes a eso? Bueno, para mí nada más debe de haber dos formas, ¿no? Por resistencia. Por una resistencia que ahora ya se manejan unos aros o por cerámicas. En horno. Los más En un horno, adecuados. ¿no? Son las más adecuadas. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer con antorcha, pero estás sometiendo al mismo descontrol el proceso, ¿no? Entonces no hay tanta coherencia en hacerlo con antorcha. Perfectísimo. La última pregunta te la va a hacer Víctor Rovira. Eso. Bueno, la última pregunta nos dice aquí, el control de todos estos calentamientos, precalentamientos, tratamientos, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del contratista o del soldador? Pues yo digo que de todos, ¿no? ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, yo puedo responsabilizar al soldador, pero el soldador no va a hacer el precalentamiento, a lo mejor hay un técnico que va a poner todas las cerámicas y va a prender una máquina para sostener una resistencia de cerámica a 180 grados. Si esa cerámica, si se me va un termopar, si se me amuela una cerámica, ¿de quién es responsabilidad? No va a ser del soldador. A lo mejor el dueño de la empresa o el owner, o no sé cómo llamarlo, el propietario va a decir, ¿sabes qué? No, con pura antorcha. Entonces, ahí entra la otra parte, ¿no? Sí, lo puedo hacer con pura antorcha, pero me voy a llevar más tiempo, no lo voy a tener a la misma temperatura uniformemente. Claro. Entonces, muchas veces le dejamos esa responsabilidad al soldador, pero no es del soldador. A final de cuentas, van a decir, ah, no, pues del inspector de soldadura. Exacto. Sí, y por ejemplo, yo en mi caso, si digo, ah, mira, necesito este equipo, necesito esto y esto, y un soldador así, yo te recomiendo que primero le hagamos dos, tres pruebitas para ver si la va a librar para calificar el procedimiento, o si ya tienes el procedimiento, que lo pueda ejecutar de manera adecuada, ¿no? Excelente, Ah, sí. no lo tengo, pues sabes qué, yo como CWI, pues no puedo estar presente porque tú no me estás dando las condiciones adecuadas para llevar a cabo. Los soldadores pueden decir lo mismo. Esa sería la Entonces, forma correcta de esa es la hacer. forma correcta, ¿no? O sea, es un equipo, digámoslo así, entre todos. Es real, es real. Y entonces, así como tú de Oscar Padrón, como una recomendación hacia especialmente a los soldadores, porque ese mundo ideal no lo tenemos. Existe teóricamente, pero en la práctica sabemos que es muy difícil. ¿Alguna recomendación que tú les pudieras dar a los soldadores para mejorar su día a día sabiendo que no hay un mundo ideal para que ellos ejecuten adecuadamente las soldaduras? Pues yo siempre he dicho que
que, que midan el tamaño del bocado, ¿no? Dicen que nadie se puede meter a la boca un bocado más grande que el que puede tragar o que el que quepa en su boca, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me ha tocado por experiencia de que el soldador dice, no, yo lo hago. Es que yo lo he hecho 50 veces y nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Viene una persona, un inspector de soldadura y les dice, no, es que míralo así y así. No, es que yo siempre lo he hecho así, por esto, esto y esto. ¿Y qué pasó? Él a lo mejor se metió en un grupo, Sí. hizo la pregunta y Bendito le yo. contestaron y dijo, ay, vengas a nuestro reino y yo lo voy a hacer así porque fulano. Es más, porque alguien dijo que Claro. así era. Entonces, pues si ya pagaron un inspector de soldadura, pues háganle caso. Sí. Y así mínimo se van a poder lavar las manos si no sale, ¿no? Hablando de grupos, pues un saludo a Lady Team, ¿no? Sí, claro, un saludo. Ahí estamos Tim, saludos. ahí estamos a la orden, como siempre. Que tú llevas ahí algunos meses ahí como grupo, ¿no? No, pues ya años, Años. pero bueno, ahí estamos, tratando de apoyar, ¿no? A la comunidad en lo que se puede. Y pues hay veces que el tiempo no da o qué sé yo, pero pues vigentes, ¿no? Pero ya vamos a hacer una gira, ¿no? Vamos a hacer una gira mundial hasta donde podamos y vamos a ir resolviendo dudas, apoyando a la comunidad, como antes era el circo, ¿no? Que íbamos de ciudad en ciudad, Ándale, presentando imagínate. las pócimas de Sí, con ciudad. con carpas, ¿no? De Así, circo por Próximo todos montando el lados. circo por Así todos es. lados. así que próximamente. Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Que no todo el mundo lo ve así, pero nuestro futuro son los jóvenes. Claro. Creo que al inicio lo dije y ahorita lo reitero, el que no vea que la juventud es nuestro futuro y el que no le quiere invertir a la juventud está determinado A fracasar. al fracaso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa gente es la que en 10 15 años van a estar dando las soluciones que tal vez ahorita damos nosotros. Exacto. Correcto. Y a lo mejor de ahí se acuerdan, dicen, mira, ¿te acuerdas de aquel viejito? Sí, aquel viejito nos daba recomendaciones. No, y cuando es bueno, ¿no? dices, fue bueno. Estoy atorado, Sí, estoy sí. atorado y le voy a hablar a ver a aquel viejito, digo, saludos a mi maestro, el ingeniero Mondragón, que mis respetos para él, pues fue mi maestro, y siempre lo digo, y pues hasta la fecha alguna duda, algo recurrente, pues, oye, Inge, ¿usted ¿Lo qué opina consideras tu de esto? mentor? Sí, claro. Saludos al ingeniero Mondragón. Es un Saludos, roble ese saludos. señor, es un roble. Es un roble, es un roble. Mis No voy a respetos. decir la edad porque luego se enoja, pero todavía en diciembre estuvo en Costa Afuera, inspeccionando, bueno, supervisando que hiciera las cosas bien yo, ¿no? Bueno. O sea, imagínate. Sí, sí. Y la verdad es de que sí, tengo muchos compañeros que me han apoyado, pero él en especial fue Tu un mentor. mentor, ¿no? Es que el mundo de la soldadura es inacabable. Te la puedes Claro. pasar toda tu vida estudiando y siempre habrá temas, ¿no? Así Nuevas es. tecnologías y nuevos recursos y un montón de cosas que vamos a platicar. Esperemos que no sea la última vez. Por favor, Oscar, las veces que sean necesarias, ven con nosotros. ¿Te gustaría cerrar este capítulo con alguna reflexión, con alguna recomendación, un comentario, lo que tú quieras? Crean en los libros, ¿no? Crean en los libros porque andar creyendo en uno y en otro y en otro, a final de cuentas, lean el código, vean qué dice el código, vean las recomendaciones. En el caso de ASME, por ejemplo, también tiene casos de código, ¿no? Entonces, sí les recomiendo mucho, lean los códigos, lean fuentes, libros de ACM, libros que realmente les puedan dar. Recordemos que la ciencia, la soldadura es parte de una ciencia y pues que si nos apegamos a esa ciencia de los materiales, entonces ahí podemos encontrar las respuestas, ¿no? Correcto. Ahí tienen la recomendación, muchachos. Víctor, Sí, por favor, si quieren que esta plática, esta charla con el ingeniero Padrón siga vigente, síganos escribiendo, mándenos más preguntas, mándenos otro tema en el que quieran especializar al ingeniero Padrón. Él es especialista en soldadura. Pásenos todas esas preguntas, todas esas dudas. Podemos organizar otro capítulo más con él, con mucho gusto. Y pues, te agradecemos mucho que hayas dado la oportunidad de venir aquí a Frecuencia NDT.
Ojalá que tengamos más reuniones contigo, que sigamos trabajando. Esto al final del día es regresarle un poquito, ¿no? A las personas que creen en nosotros, Así es. regresarles un poquito de lo que ellos nos dan, ¿no? Correcto, correcto. Muchísimas gracias al panel y a todos los que sigan la transmisión y vamos a tener muchísimas entrevistas y muchas herramientas de ayuda y vamos a continuar en este arduo camino. Claro que sí, estén pendientes, entonces nos despedimos. Esto es Frecuencia Entity. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas gracias.